tenemos una conexión con Latinoamérica y con el resto de España. Entonces, hoy nos acompañan, está un poco lo que les acabo de contar, lo que está acá, pero tienen ahí, en fin, yo me rollo un poco, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Y yo soy la directora, tenemos varios subdirectores, tenemos una forma de organizar de alguna manera para que vaya saliendo. Algunos de los seminarios que hemos hecho, siempre tenemos aquí a Jan Hoffman, tenemos a González Laxe, tenemos a José Daniel López, en fin, no solo de España, sino también del extranjero. En fin, es un mundo atractivo y sobre todo de una real importancia para la economía canaria. En Canarias el 99,9% de la mercancía que viene de fuera viene por el mar. Pero que además, ¿cuánto viene de fuera? Más del 80%. Entonces es algo de lo que realmente es un sector productivo. Aquí no tenemos que hablar mucho de turismo, pero tenemos una demanda. Y no nos damos cuenta de que realmente lo que importa para tener turistas, para atender a la gente, porque es una demanda, sea local, sea turista o sea extraterrestre, necesitamos una parte productiva. Y la parte productiva en Canarias, sector primario poco, sector secundario nada, sector servicio, pues necesita vender productos para que nosotros somos netamente importadores y es una característica básica de la región y por eso es nuestro premio. Hoy tenemos, vuelvo a repetir, a nuestro bienvenido Rafael Díaz. Él es, muchos lo conocen mejor que yo, además los que están aquí, bueno, es, entre otras cosas, un excelente orador. Esto es muy importante para poder transmitir el conocimiento. Es un experto en el sector marítimo portuario, dada su larga trayectoria de trabajo en este sector, ha trabajado en varias autoridades portuarias, ahora trabaja en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha sido también director de al menos 2 autoridades portuarias, y bueno, es también científico desde el punto de vista de la difusión, escribe, difunde, publica en diferentes revistas o journals de reconocido prestigio. Entonces, para la universidad es un tesoro tener a Kelsey, además inmiscuido en este sector que nos ayuda a comprenderlo mejor. Entonces, yo le cedo la palabra y le doy la gracia desde ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, pues, gracias a su directora, que amablemente me ha introducido y me ha presentado. Por supuesto, a todos los colaboradores, participantes, también a las empresas que participan con esta cátedra, que son empresas muy importantes, y por supuesto a todos los que pues, se han acercado esta tarde para escucharme, les estoy muy agradecido. También sé que hay mucha gente conectada en streaming, también pues que vaya por delante mi agradecimiento para todos ellos. Y bueno, sin más dilación, sobre lo que voy a hablar hoy, las cadenas de suministro en el entorno geopolítico, estrategias para el sector portuario en Canarias. Es un tema realmente bastante amplio, se puede hablar mucho tiempo, aquí tenemos un tiempo limitado, voy a intentar acortar y resumir las ideas principales sobre este tema y sobre todo hablar de cosas que no se escuchan todos los días, porque los medios y las redes sociales nos bombardean con información constantemente, pero luego hay cosas de las que no se habla, que son importantes y además influyen muchísimo en lo que es el día a día de las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando, pues irán viendo estos temas y, por supuesto, luego pues, me gustaría que preguntaran o que opinaran o que, por supuesto, participaran de este seminario. Bien, pues básicamente yo creo que lo que hay que decir el mundo, como dice la consultora británica Drewry, pues el mercado es tan volátil e impredecible que el riesgo sigue siendo alto.
O lo que dice el commercial manager del puerto del Pireo, en Grecia. Dice, en este negocio hay tantas variables que es imposible controlar. Estaríamos en lo que llaman los gestores un entorno VUCA, por sus siglas en inglés. O sea, un entorno altamente volátil, totalmente incierto, complejo, ambiguo. O como dice un amigo mío también de la logística, dice, cada 15 días tengo una crisis. Y es así, ¿no? Bueno, vamos a hacer un resumen de los temas por los que vamos a pasar, antes de meternos en tema. Relocalización. Después de la pandemia, lo que han visto los estados es que el que estuviera toda la producción concentrada, por ejemplo, en China ha sido un problema, porque ha habido un problema, o sea, ha habido un problema de suministro, como ustedes bien conocen, bien saben, y claro, ahora mismo lo que hay es una tendencia a relocalizar la producción en otros países, precisamente para evitar suceder lo que ya ocurrió, esos problemas de suministro. ¿Eso qué origina? Pues origina nuevas rutas marítimas, porque claro, al estar los centros en otros lugares, pues se necesitan otras rutas, otros orígenes, otros destinos. ¿Qué genera todo eso? Pues genera que el grupo del G20, saben que son las 20 economías pues, más influyentes, trabajen en una serie de estrategias con esas nuevas rutas, pero por otro lado surge también la alianza BRICS, la alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, también con muchos aspirantes en esa alianza. Tengo que decir que esa alianza BRICS supone aproximadamente el 40% de la población mundial y supone que esos países producen aproximadamente el 50% de todas las materias primas mundiales. O sea que no se habla mucho del BRICS, pero ya miran ustedes si el tema no da para hablar, ¿no? El mercado agroalimentario, pues fíjense, cada día tiene más. Me parece que son 8.200 millones de personas que habitan este planeta, con una previsión a 2050 de 10.300 millones. Pues además con producciones van a menos, problemas de cambio climático que afectan al cultivo y al final pues una población que aumenta y que demanda este tipo de productos. Y por supuesto, este tipo de productos se transporta por vía marítima, mayoritariamente. Las energías limpias, pues también hay que hablar, influye mucho en las cadenas de suministro, porque bueno, ya sabemos o conocemos lo que son las ETS, que son las tasas a las emisiones en Europa. Conocemos los problemas que hay en otros países también que están intentando implantar esos combustibles alternativos en la industria marítima. Hay que hablar también del mercado chino, muy poderoso. Habrá también oído seguro la problemática que hay ahora con los vehículos eléctricos, esa presión que están ejerciendo sobre los mercados, cómo afecta al mercado del coche europeo, cómo Estados Unidos está tratando de frenar esa presión con aranceles y cómo China intenta eludir esos aranceles introduciendo su mercancía a través de países como México, lo cual ha catapultado absolutamente la cadena de suministro y la actividad de esos puertos mexicanos. También toda esta incertidumbre de la que estamos hablando que genera mucho miedo a los inversores. Hay una absoluta aversión al riesgo. ¿Qué produce eso? Pues produce en este momento, pues creo que la onza de $22 está en $1.700, lo cual es una barbaridad. Un activo refractivo, o sea, ¿qué simboliza? Pues simboliza que los inversores están preocupados por la situación general. Lo que también está ocurriendo es que hay un basculamiento en el tráfico de mercancías hacia el oeste. Latinoamérica está despegando en todos los sentidos. Se está convirtiendo en un gran exportador, pero es un gran productor de todo tipo de bienes, materias primas, agroalimentario, es una auténtica despensa a nivel mundial y eso, pues lógicamente, también suministro y también genera muchísimo tráfico
en el sentido oeste. En cuanto a los buques y en cuanto a los combustibles, en este momento, si nos preguntaran cuál es el combustible o los nuevos combustibles que están, digamos, predominando o los que van en el futuro a predominar, pues es tan fácil como irse a los astilleros y preguntarle a todas las empresas qué tipos de buques son que se han encargado. Bien, pues la mayoría de buques que se han encargado hasta el 2050 son buques duales. Dual significa que funcionan con dos tipos de combustible y principalmente con GNL, gas natural licuado. ¿Qué ocurre? Que lo que se está intentando es que el GNL, ese gas natural, para evitar tantas emisiones, sea un gas natural sintético. Es decir, se crea con hidrógeno verde, se genera a través de energía renovable, se mezcla con carbono que se captura de la atmósfera. Estamos, digamos que, rescatando, ¿no?, ese carbono que además contamina y generamos un combustible de esa manera sintético y mucho más limpio. Ese es el futuro. De aquí a 2050, los principales fabricantes astilleros así nos lo indican. Ya tenemos un gráfico donde se ve perfectamente que este combustible, la tendencia es a que sea más utilizado. Tecnología, innovación, inteligencia artificial. Pues estamos en la era de la inteligencia artificial y va muy rápido, muy rápido. Los puertos que no se sumen a esta tendencia van a desaparecer. Así de sencillo. Si nosotros podemos tener un servicio totalmente automatizado, rápido, económico, inmediato, sin problema, obviamente el cliente va a ir a pedir sus servicios en un puerto que esté tecnificado. No va a ir a un puerto pues, que todo sea más complicado, más costoso, que le lleve más tiempo y por lo tanto que tenga unos costes más elevados. Brevemente, como verán, esta es una gráfica de la fiabilidad en escala por ver un poco cómo está el tráfico marítimo con respecto a la época de la pandemia. No hemos recuperado la fiabilidad que teníamos en el 2018-19, que todavía sigue indicando en la gráfica, como ven arriba, las dos líneas superiores, verde y gris, por encima de lo que es la actual. Pero tampoco estamos, en cuanto a los retrasos medios, sufren los buques, no estamos todavía tampoco en esa época prepandémica. O sea que todavía sigue habiendo problemas en la cadena de suministro que tenemos que mejorar. Bueno, esto era un gráfico de lo que era el tráfico marítimo antes de la pandemia, las principales rutas marítimas. Aquí lo que tenemos son los principales puertos exportadores. Aquí ya lo que estamos viendo es esa ruta a través del Cabo de Buena Esperanza, de Sudáfrica, que ahora mismo pues, está en auge debido a los problemas que tenemos en el Mar Rojo. Sin embargo, los principales puertos que mueven contenedores son esos que ven indicados en color amarillo. Fíjense la diferencia entre esta gráfica y esta otra significativa, y ahí lo que se ve, pues básicamente la supremacía asiática en el mundo del contenedor es absoluta. Bien, control de los estrechos y control. Pues una frase muy conocida de Rodrigo Marino, y básicamente los estrechos ahora mismo, en todos los estrechos hay bastantes problemas, y de ahí, pues, como les decía, esa situación de incertidumbre total que de un día para otro todo cambia, ¿no? Si empezamos pues, por el Mediterráneo, el canal del Bósforo, que sirve de acceso a los buques de guerra rusos al Mar Negro. Recordar el Tratado de Montreux del año 36, que decía o que impedía que cualquier buque de guerra que no fuera de uno de los países limítrofes con el Mar Negro no se les permitía acceso. ¿Vale? ¿Qué está planteando el gobierno turco? Construir un canal nuevo de entrada al Mar Negro que controle Turquía. Pues podrán figurarse qué puede suponer eso, desde un punto de vista del tráfico marítimo. El canal de Suez,
pues ahora mismo en un momento de dificultad por la crisis del Mar Rojo y de los ataques a los buques. También es verdad que hace aproximadamente año y medio las autoridades del Canal de Suez pretendían hacer una nueva ampliación, modificación del canal para dar cabida o permitir la navegación a buques mayores. Claro, ahora con la reducción del tráfico y la reducción de sus ingresos, estas obras están paralizadas. Pero es que pasó durante la crisis del petróleo del 67, pasó exactamente lo mismo. El canal de Suez estuvo cerrado del 67 al 75. ¿Y qué ocurrió? El barco también navegaba por el Cabo de Buena Esperanza, está haciendo ahora, y en ese intervalo de 7 años los barcos empezaron a crecer dimensionalmente para echar la capacidad de esos viajes que eran muy grandes. ¿Qué ocurrió? Que cuando el canal de Suez volvió a abrirse, pues esos barcos ya no podían pasar por el canal. Fue un problema. Exactamente lo mismo de nuevo. No sabemos lo que va a durar esa crisis en el Mar Rojo, pero según parece, lamentablemente, por lo que estamos viendo en Oriente Medio, pues el tema puede prolongarse bastante. El canal de Panamá, pues el cambio climático, los problemas que nos está ocasionando, los problemas de calado, por mismo estamos en el caso 10 o 11 metros de calado, con 36 pasos diarios, es muy complicado y muy caro atravesar el canal, llegando incluso los pasos por el canal, incluso a subastarse al productor, porque eso puede suponer la repercusión en los bienes, en las cargas y demás. Si seguimos, pues el estrecho de Formosa, bueno, las tensiones crecientes entre el gobierno chino y Taiwán por la soberanía de Taiwán, y obviamente teniendo en cuenta que Corea y Taiwán pues, son unos productores, unos fabricantes de semiconductores más importantes del mundo, por lo cual es indiscutible pues, la importancia geoestratégica de ese territorio, ¿no? Y que China está intentando anexionarse. De ahí sus tensiones en el mar meridional de China, pues con países pues, como Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei, bueno, hay de hecho maniobras militares constantemente, y luego pues, también obviamente pues, Estados Unidos, conjuntamente con Japón, pues también haciendo maniobras militares en la misma zona, con lo cual realmente la situación en el mar de China ahora mismo es muy delicada. El estrecho de Hormuz, la entrada al Golfo Pérsico, pues por los motivos también que ya hemos comentado. O sea que, si se dan cuenta, pues realmente con esta situación es muy complicado mantener una estabilidad en este negocio, si se quiere llamar así, o en las cadenas de suministro, ¿no? Esto es lo que les comentaba anteriormente, que es el canal que proyecta el gobierno turco, es un canal de 45 kilómetros alternativo, que es el que ven en esa línea gruesa azul, que lo que trata, pues, efectivamente, es de controlar los accesos al Mar Negro. Bueno, esto es un gráfico de lo que supone el desvío por el Cabo de Buena Esperanza, ahora mismo de tráfico marítimo, pues básicamente un 300% de incremento del precio del transporte de un contenedor, que se repercute en lo que se supone después finalmente para los precios del consumidor final. Un incremento en el tipo de viaje de entre 15 y 20 días, dependiendo de la velocidad de buque, y un incremento de gasto de combustible del 50%, con lo que eso implica desde el punto de vista de la contaminación y de emisiones de CO2. Bien, esto, bueno, un gráfico también de lo que acabo de comentar. Vale. ¿Qué ocurre? Pues con esta crisis en todo lo estrecho y con esta dificultad del paso por el Cabo de Buena Esperanza, surgen otras rutas. Surgen concretamente dos, y son rutas que pasan por la zona ártica, por zonas donde hace unos años era imposible navegar, pero que de un tiempo a esta parte pues, permiten el paso de buques. Tanto es así
El pasado 5 de julio, 2 buques chinos, que no eran buques rompehielos, eran buques convencionales de 5.000 TEU de capacidad, partiendo de Shanghái, llegaron al puerto de Alemania en Bremen sin ninguna dificultad y sin ningún apoyo de rompehielos alguno. Evidentemente, el cambio climático pues, está propiciando que se abra esta ruta, que además implica un ahorro de tiempo, combustible y coste, pues entre el 24 y el 37%. Complicado porque ante este panorama y ante la situación en Oriente Medio, difícilmente vamos a poder evitar que esa ruta sea tenida en consideración. Y ahora les voy a dar datos que son muy significativos, no solamente de la North Sea Route, que es la ruta del norte bordeando Siberia, sino además de otra ruta también que partiendo del Pacífico por la Northwest Passage, que es la ruta del oeste, pues llegan al Atlántico. Estamos hablando de zonas donde en invierno podría haber capas de hielo. No eran practicables, no eran navegables, pero que ahora sí lo son. Y que en invierno, pues, una flota de rompehielos cada vez más sofisticada, principalmente rusos y finlandeses, que son los que pues, tienen, digamos, la tecnología más avanzada en este tipo de buques, están prestando apoyo a otros para poder pasar por ahí. Aquí lo ven claramente, la línea azul es la ruta bordeando Siberia, partiendo de China y llegando a Rotterdam. A simple vista pueden ver la diferencia de longitud y demás. Esos son algunos ejemplos de rompehielos. El de la derecha, concretamente, es un buque de última tecnología finlandés. Muy bien. Y aquí podemos ver la otra ruta, que es la que bordea Alaska. Todas las aguas jurisdiccionales canadienses y llega al Atlántico y a Rotterdam. También, pues fíjense en las cifras, el ahorro que supone esa ruta con respecto a la ruta tanto por Panamá como por Suez. La diferencia es muy sustancial. Va a ser complicado competir o evitar que algunas compañías utilicen esa ruta. Y sobre todo pues, con todos los conflictos que tenemos en el resto de los estrechos, ¿no? Fíjense, una cosa impensable, eso no sabe. Partir de Osaka, en Japón, y llegar a Londres por la ruta del oeste, pasando por Alaska. O sea, inaudito. Ahora es posible. Ahora es posible. Muy bien. No podemos olvidar también la cantidad de intereses que hay en la zona ártica. Ahora mismo, pues hay 5 estados disputándose ese territorio: Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Noruega y Rusia. Un territorio que está absolutamente lleno de todo tipo de riquezas, petróleo, gas, todo tipo de materias primas, minerales, y por supuesto donde Rusia está desplegando todas sus bases militares para controlar toda esta zona. Ya veremos a ver qué ocurre, porque bueno, esto es una situación que va prácticamente a más. Bien, aquí también una comparativa de lo que es la ruta por el Canal de Suez, por el Cabo de Buena Esperanza y la ruta siberiana. Pues también, como pueden ver, tanto en días como en millas náuticas, una diferencia muy... Otro gráfico compara todas. Si alguien tiene interés, le puedo facilitar estos datos porque realmente es que la diferencia, como digo, es sustancial. ¿Qué pasa en Europa? Pues en Europa, desde que se emitió el informe Bernitzer, pues lo que se ha visto, por fin, creo que estamos despertando, la importancia de los puertos es absoluta. Hay que potenciar la infraestructura portuaria porque son absolutamente estratégicas.
Entonces, también el informe Draghi reciente, que lo conocerán, pues también incide en que hay que acelerar pues, todos los temas de innovación, hay que trabajar en energías limpias, alternativas, y reducir todas las dependencias estratégicas. Se refiere, pues, sobre todo a China y a los países productores de Asia. Trabajar, insiste, acelerar el cambio de la implantación de energías renovables, y todo esto tiene una implicación directísima en los puertos. Los puertos están cambiando, están ampliando sus usos. No solamente es la llegada del buque de las mercancías y la salida de estas, es algo más. Los puertos se están convirtiendo en auténticos nodos energéticos, tanto de almacenamiento como de empleabilidad de otras energías, y también de zonas logísticas para esas energías renovables, esos aerogeneradores, ese supershore. Europa es perfectamente consciente de usarlo. El puerto de Rotterdam es un ejemplo muy bueno, muy bueno para esta política, porque bueno, siempre es el primer puerto europeo, el que tiene mayor tráfico, tiene, pues, aparte que tiene unas dimensiones colosales, pues es muy activo, siempre va por delante y sirve un poco de referencia, ¿no? En Rotterdam, por ejemplo, pues ahí pueden ver en la imagen, pues esos parques de almacenamiento de combustibles alternativos. Es esencial, o sea, si no queremos perder pues ese protagonismo o ese impulso en nuestras instalaciones, tenemos que reconvertirlas. Puertos. Trabajar pues, en crear estos parques de almacenamiento, trabajar en la implantación de estas energías también en ellos. Fíjense en ese generador que está en Rotterdam, que es capaz en 24 horas de generar energía para 80.000 hogares. Pues se puede imaginar que es impresionante, ¿no? También hay que hablar de la tendencia de las fusiones portuarias. Si no puedo competir, pues busco a alguien a quien asociarme y compito. Es lo que ha pasado hace 4 o 5 años con los puertos de Amberes y Bruck. El gran competidor, Rotterdam, no les daba tregua. ¿Qué hacen estos dos puertos belgas? Pues se unen, mantienen su estructura y están a punto de sobrepasar en volumen de tonelaje de mercancías movidas, están a punto de sobrepasar a Rotterdam, lo que es inaudito. O sea, estamos hablando de 150, 137 millones de toneladas anuales. 135 Rotterdam, 137 la unión de Amberes y Bruck. El modelo francés, ¿qué ha hecho Francia? Pues también ha hecho una gran reconversión portuaria, uniendo sus instalaciones y repartiendo competencias. Básicamente, son 4 instalaciones estatales. Todas las demás dependen de ayuntamientos, entidades locales, regionales, pero básicamente hay 4 instalaciones. Marsella, Dunkerque, Calais y La Brède, que es pues, la gran macroinstalación francesa, pero mismo con los problemas de exportación de cereal en Ucrania, pues se está convirtiendo en el gran puerto de cereal a nivel europeo. También ha habido pues, una gran reforma en los puertos italianos, que también han reducido su estructura, con muchas fusiones, reducción de toda su estructura. Y bueno, tenemos que hablar necesariamente, cuando hablamos de puertos y cadenas de suministro, tenemos que hablar de Asia, ¿no? Y de sus grandes instalaciones. Pues en Corea, pues por supuesto, Busan, que es un puerto de primera categoría. Fíjense lo que les comentaba antes de los problemas en el mar de China Meridional. Esa imagen, que es de hace muy poco tiempo, es un patrullero filipino rodeado literalmente de todos los buques que tienen, digamos, la banderita roja son buques. La presión es absoluta. Esos son aguas jurisdiccionales filipinas. Pero la presión que está haciendo China realmente con todos sus países, ¿no? con Taiwán, con Filipinas, con Malasia, con Brunei, con Vietnam, pues es muy fuerte.
bueno, es una zona que pues, también pues, preocupa. Estas son maniobras de la Armada China, que por supuesto es una armada en desarrollo, pues ya con segundo y tercer portaaviones en camino, muy armada, y bueno. Y los 7 principales puertos de China. Bueno, China, Shanghái es el puerto número 1 del mundo en movimiento de mercancía. Es un puerto que tiene más de 20 kilómetros de línea de atraque, con mayores 20 metros de canal y con más de 100 terminales. Entonces, el mismo lidera el tráfico de contenedores, lidera todos los rankings mundiales, ¿no? A nivel mundial, fíjense la diferencia tan abismal y el dominio que tiene China pues, sobre el resto de países en lo que es movimiento de contenedores. Bueno, y esta imagen viene muy al caso también porque este barco, BYD, es un barco que pertenece al fabricante chino de coches eléctricos, todos esos que ven ahí, 46.000 vehículos. 7 barcos de este tipo, que son los que componen la flota de esta marca, distribuyendo estos coches por todo el mundo. Ese puerto es muy bien. El puerto de Singapur, pues también un puerto estratégico, un puerto sobre todo de transbordo. Yo diría que el transbordo es el más importante del mundo. Y en toda esta zona de Oriente Medio, hay que hablar de India. India es un país del que no se ha hablado mucho, pero se va a empezar a hablar muchísimo. India tiene ahora mismo una población de 1.436 millones de habitantes. China tiene 1.412 millones. Es decir, la India ha sobrepasado en población a China. La India supone el 18% de la población mundial. Para que se hagan una idea, África tiene unos 1.300. Es decir, solo India tiene más población que toda África, que son 55 estados. Y es un país con un empuje y con unas ganas de emprender y de avanzar tremendo. Tremendo. Hay un libro, por cierto, que les recomiendo, que es El despertar de India, que lo escribe además una persona que con raíces españolas, que francamente buenísimo, que explica muy bien estas circunstancias en la India. Es un país que hay que tener en cuenta. Fíjense, hay vehículos chinos que se están fabricando en India. China se ha percatado de este potencial y ahora mismo hay instrucciones de que todos los componentes electrónicos o de alto valor no se les faciliten a India. Básicamente por el temor del potencial que tiene este país en cuanto a fabricación. También ha emprendido una política de mejorar sus puertos. Está invirtiendo muchísimo dinero en mejorar todo su sistema portuario. También porque de cara a la ruta de la seda china, pues tiene un interés absoluto, porque son puertos que están dentro de esa ruta. Pero lo de la India va mucho más allá, y con curiosidad tengo que decir que cuando el G20 propone una ruta alternativa para la seda, una ruta de Saudí, de Jordania, de Israel, pues India también se suma a esa ruta, con lo cual pues creo que bueno, son tan emprendedores que están en todas las iniciativas, ¿no? Bueno, con respecto a Latinoamérica, pues en Latinoamérica hay que hablar del tráfico de cereales, un tráfico estratégico, porque hay unos grandísimos productores de cereales. Hay que decir que también con la crisis de Ucrania, con las dificultades en la exportación del cereal ucraniano, pues eso ha dado la oportunidad a países como Argentina, que viene de pasar momentos difíciles,
de poder exportar la producción de trigo a unos precios considerables y así mejorar su Producto Interior Bruto. Por supuesto, Brasil, porque Brasil con la producción de soja, maíz y trigo, hay que decir siempre que el maíz es el cereal que balancea el precio de todos los demás cereales. Entonces, claro, el país que más produce maíz, pues siempre tiene, digamos, una cierta ventaja en el control de estos mercados y es el caso de Brasil, ¿no? Pero también Paraguay. ¿Qué ocurre con Paraguay? Que Paraguay tiene otro problema, y es que sus puertos, que son puertos fluviales, se están viendo afectados por la crisis del cambio climático, están empezando a tener problemas de calado, y entonces el paso de los buques por los ríos Paraná, pues también está afectando sus exportaciones. Un poco lo que está pasando en Panamá. O sea, como pueden ver, todo influye y el cambio climático está influyendo muchísimo en los cambios de la cadena de suministro. El Salvador, pues supongo que todos habrán oído hablar del presidente de El Salvador, el señor Bukele, con esas políticas tan potentes, apuesta con una sociedad mixta, 50% capital privado, capital público, por potenciar sus dos principales puertos, el puerto de la Unión y el puerto de Acajutía. Capital privado que viene de otro país, un trabajador silencioso, que es Turquía. Turquía está invirtiendo en África y en Latinoamérica cantidades ingentes de dinero. No se ve mucho, no se oye mucho, pero están ahí. Sociedades muy fuertes, con mucho músculo financiero. Concretamente en El Salvador y en Ecuador, una sociedad se llama Import Holding, de capital turco, que tiene más de 20 terminales de contenedores repartidos por todo el mundo. Pues ese proyecto en El Salvador, esos dos puertos, participa Import con el gobierno salvadoreño. Y también, como les decía, Puerto Bolívar, en Ecuador, que sufrirá una gran remodelación y ampliación, aumento de calado. La idea es recibir en esos puertos buques de 24.000 TEU, buques de última generación, calado de hasta 20 metros, grúas Málaga Max, mayores que hay para operar este tipo de buques. Hay que decir pues, que Latinoamérica también es un receptor de fondos chinos, muy importante, y que estos puertos son necesarios para recibir estos fondos. ¿Por qué? Pues es muy simple. O sea, China ahora mismo quiere recuperar la senda del crecimiento máximo, que era estar en un 5% de crecimiento, ahora mismo no se está consiguiendo. China está intentando pues, recuperar esa senda de crecimiento y para eso necesita potenciar su industria. Pero para potenciar su industria necesita materias primas para sus fabricaciones y luego necesita vender ese producto. Y para todo eso necesita puertos. Y necesita puertos grandes. Entonces, cuando China invierte esa cantidad de dinero en estos países, nos preguntamos, ¿pero cómo es posible? Pues es posible porque al final es que lo necesitan para no parar su maquinaria, importadora y exportadora. Bien, esto, pues bueno, son algunas de las rutas también con los puertos latinoamericanos del Pacífico. Ahí tenemos Callao en Perú, pero ahora veremos que también en Perú, China, pues ha invertido 1.800 millones de dólares en un puerto nuevo que se terminará ahora en noviembre. Es el puerto de Chancay, que es un puerto que además lo gestionará una empresa estatal china que se llama COSCO. Y ese puerto pues moverá en torno a 3 millones de TEUs, o sea, 3 millones de contenedores de este pie equivalente dentro de 3 años. Por lo que eso implica, ya se pueden imaginar, pues entre los dos puertos nuevos de El Salvador, Puerto Bolívar en Ecuador, Chancay y Callao en Perú, pues lo que eso supone para las cadenas de suministro y para todas las comunidades.
No nos podemos olvidar del puerto de Cartagena de Indias, un puerto en Colombia muy relevante también por su situación y donde opera pues, principalmente la compañía francesa CMA CGM, que acaba de batir un récord. Acaba de batir un récord ahora en el cierre de agosto. Está moviendo 122 millones de toneladas. Récord absoluto. Récord absoluto. Creciendo a un ritmo vertiginoso. Creo que está en torno al 9,5% respecto al año pasado. Y también decir que esta compañía, CMA CGM, francesa, es la tercera del mundo después de MSC y Maersk, acaba de invertir en las terminales de contenedores del puerto de Santos de Brasil, ha adquirido pues, una terminal muy importante al 50%. La geopolítica alimentaria, pues lo que les estaba precisamente explicando en este momento, o sea, toda esa producción latinoamericana de cereal con la demanda que existe sobre todo en Asia y en África y la carencia y las dificultades para que salga el grano y el cereal ucraniano, lo que están produciendo es una inversión de los tráficos. O sea, tráficos que normalmente eran este-oeste, ahora discurren del oeste al este. Y es debido a esta circunstancia. Porque obviamente los 8.300 millones de personas que fuera en este planeta pues, siguen demandando cereal y así va a seguir siendo. Entonces, esto es un tráfico pues, absolutamente estratégico, ¿no? Quedó bien marcado. Bueno. No sé si lo puedes pasar. Sí, Paraguay. Sí, esto lo que comentaba hace un momento, pues las dificultades de todos los puertos fluviales debido pues, a los problemas de calado. Esto es una imagen del puerto de Chancay en Perú, que es el puerto que operará COSCO, la compañía estatal. África son 55 estados, 1.300 millones de personas, y en la última conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas, lo que se incidía es que África necesita urgentemente para que sus países despeguen, progresen y mejoren, necesita un cambio en lo que se refiere al uso de energía. Está claro que el acceso a la energía de la población está directamente relacionado al Producto Interior Bruto y al desarrollo de esos países. Entonces, lo que se está pidiendo en Naciones Unidas es que haya inversiones y un esfuerzo en implantar estas energías renovables en África, que además tiene mucho potencial para ello. Fíjense también que estamos asistiendo desde 2019 al nacimiento de la zona de libre comercio africana, que es una zona que firman con prácticamente 54 de los 55 países, y esta zona lo que pretende es eliminar todas las trabas arancelarias de mercancía entre todos estos países. O sea, estamos asistiendo al nacimiento de la mayor zona de libre comercio del mundo. De hecho, China, en África, pues, para el desarrollo de esta zona de libre comercio, pues ha invertido 8.000 millones de dólares para ayudar a esto. Pero, ¿con esto resolvemos el problema de África? No, no lo resolvemos, porque ahí hay muchos países que tienen muchísimos problemas de desarrollo, como acabo de decir, ya no desde el punto de vista energético solamente, no. Hay que reactivar la producción de estos países. Pero ¿cómo reactivamos la producción de estos países? Pues obviamente económicamente, con estas ayudas de países externos, pero también lo que hay es que mejorar su infraestructura, porque
ese intercambio de mercancías tiene que fluir de alguna manera. Y tiene que fluir por carreteras, ferrocarriles y demás. Pero se necesitan puertos, macropuertos. Y ahora veremos que hay grandes inversiones previstas, también con capital externo de varios países. Y en los próximos años ya estamos asistiendo además a la construcción de nuevos puertos a costa del oeste, de West África, que vamos a tener más muy cerca de Canarias. Y para reactivar esa producción, pues hay que traer bienes de capital. Y los bienes de capital, si no tenemos puertos para importar, para luego exportar esa producción, intercambiar esas mercancías y además darle acceso a todos los países que no tienen costa, que son 7 u 8 estados, pues no hacemos nada. Entonces, volvemos otra vez a esa importancia estratégica que tienen las instalaciones portuarias y para el desarrollo de África en concreto. En la imagen de la derecha ven algunas de las principales terminales ya operativas en lo que es el continente africano. Terminales, algunas bastante relevantes, muy importantes, pero todas, pues, también China. Hay también capital turco, capital francés. ¿Vale? Y entonces, y luego, el potencial exportador de este continente, en esta gráfica, pues, pueden ver, pues, obviamente, pues, productos agrícolas, combustibles fósiles, minerales. Tiene un potencial, África tiene un potencial tremendo, pero le falta, pues, lo que comentábamos, le falta, pues, el acceso, facilitar el acceso a otros medios energéticos y vale, hay en la costa oeste un proyecto que va a convertirse, como digo yo, en la madre de los proyectos. Y es el puerto de Dayan en Senegal. Es un puerto que se va a construir con capital de Arabia Saudí, o concretamente de una empresa, más que de Arabia Saudí, es de una empresa que se llama DP World, que es una empresa líder a nivel mundial en terminales de contenedores y que va a invertir 1.400 millones de dólares en los próximos años en ese terminal. Pero que a 50 kilómetros de ese terminal, tanto de Dakar, que está operativo. Pues, la misma empresa va a ampliar su terminal de contenedores. Con lo cual, no contento con ampliar la terminal de Dakar, va a construir a 50 kilómetros este otro puerto de aguas profundas. Este puerto está en Guinea Ecuatorial, aunque todavía no tiene demasiada actividad, es un puerto que fue construido por empresas de China y que el gobierno chino quiere emplear para precisamente importar y exportar mercancías con países de la zona centroafricana. Tenemos que hablar de Marruecos. Marruecos tiene una política portuaria absolutamente impresionante, pero impresionante. Tiene previsto 5 macropuertos más Tangermet, que está operativo, un puerto que han oído nombrar, un puerto que compite con el puerto español de Algeciras, con un número creciente de movimiento. En plena pandemia, pues, creció en torno al 22-23%, una cifra absolutamente impresionante, y con una zona franca que está triunfando. Solamente algunas cifras para no cansarles, pero en torno a 150 marcas de vehículos se encuentran ya establecidas en la zona franca de tanque. Hablamos de una zona en la que cuando se implanta una empresa, los 5 primeros años no hay ningún tipo de pago de arancel de ningún tipo, 0. A los 5 años el impuesto es fijo. Y bueno, seguir más lejos, pues la propia Inditex se acaba de instalar en esa zona para que un poco comprenda el potencial que tiene con sueldos
que rondan en torno a entre 6 y 7 veces menos de los sueldos medios europeos. Claro, es muy difícil competir de esa manera, con esas condiciones fiscales y con ese costo de mano de obra de personal además muy especializado, porque Marruecos también está trabajando pues, en el desarrollo profesional, en la formación de toda su gente, de todos los jóvenes. Están haciendo un programa realmente muy interesante, muy bueno. Bien, la gran apuesta de Marruecos va a ser el puerto de Nador West Med en el Mediterráneo. Fíjense que la estrategia básicamente hay 3 grandes infraestructuras. Tenemos en el estrecho, en Gibraltar tenemos Tanzania. Entonces, ¿qué hace Marruecos? Marruecos apuesta al sur por un puerto también de nueva construcción que va a ser Dakar y apuesta en la zona oriental del Mediterráneo por el puerto de Nador West. Este puerto va a superar el tráfico a Tanzania. Va a superar el tráfico a Tanzania. Es un puerto multifuncional. Va a tener una capacidad inicial de movimiento de 1 millón de trenes. Va a tener capacidad para almacenar todo tipo de combustible, también gas natural licuado. Va a tener capacidad para manejar graneles sólidos. Y va a ser un puerto que va a ser la puerta de salida de medio continente africano hacia arriba. Todos los países que exporten sus productos lo harán a través de Nador. Y Nador, probablemente, para conectarse con Europa, probablemente, pues, una acción muy probable es que establezca una conexión directa con Marsella. Por lo cual ya tiene la puerta de Europa abierta. Con lo cual también, pues, evitaremos o se evitarán tráficos a través de Valencia, a través de Barcelona, a través de Sevilla, a través de Castellón, a través de Tarragona. Y bueno, este puerto de los fondos europeos. Europa acaba de ser un préstamo de 120 millones. Pues, quizás un motivo para reflexionar. Abajo, el puerto de Tanger. Y pues, una imagen de lo que podrá ser el puerto también de Dakar, que va a ser un macro puerto en la costa de West África, muy próximo a Canarias, con un potencial y sobre todo con una superficie, creo recordar de memoria que son 1.600 hectáreas. 1.600 hectáreas, pues el doble del puerto de España, para más o menos se hagan una idea. Combustible, lo decía al principio de la presentación, van a tener una importancia vital en el futuro por motivos obvios. Y si los barcos están experimentando con nuevos combustibles, pues los puertos deben ser capaces de suministrar o de dar servicio a esos buques. Entonces hay que estar preparados para ello. Estas son las cifras que le comentaba antes de los pedidos de buques. Fíjense como barcos pedidos de gas natural licuado un 36% en este momento. O sea, se habla de metanol, se habla de amoníaco, se habla de biometanol, de hidrógeno, de gases licuados de petróleo, pero lo cierto es que en astillero hay un 32% de buques pedidos, cargados, que van a salir en los próximos 2 o 3 años propulsados por gas natural licuado. Otra cosa es que ese gas natural licuado sea convencional o que sea sintético, como comentaba, generado con energía libre para reducir su efecto de emisión de gases de efecto invernadero. Pero lo cierto es que ahora mismo está ganando la batalla y ya se está viendo en algunas navieras que habían apostado por otros combustibles cómo están cambiando, digamos, pues su tendencia
y combinando o encargando barcos duales, que funcionen con dos tipos de combustible, pero siempre pensando en el gas natural. Este es también un estudio de los escenarios futuros. Hay una tecnología que es la tecnología de almacenamiento de carbono y capturar el carbono para crear esos combustibles sintéticos, lo cual está francamente bien, porque a la vez que contribuimos a reducir la contaminación, estamos fabricando un combustible. Pues esta tecnología en los próximos 10 o 20 años va a seguir evolucionando y aparte de ayudar pues, a fabricar esos combustibles sintéticos, nos ayudará, Dios mediante, pues, a descontaminar. Muy bien. El hidrógeno no hay que perderlo de vista, aunque todavía es muy costoso fabricarlo. En un futuro, pues, fíjese que la apuesta marroquí por fabricar el hidrógeno es el primer país del mundo con capacidad instalada de electrolizadores, perdón, en este momento. España tiene un papel también bastante interesante en ese tercer puesto detrás de Francia, pero bueno, hay que seguir trabajando en este sentido. El reglamento que se aprobó hace 2 días, que combina, pues, digamos, las nuevas estrategias españolas en materia ambiental y en materia energética, precisamente habla del interés por aumentar esa capacidad de fabricación de hidrógeno. O sea, que creo que vamos en el buen camino también a nivel nacional de seguir apostando por el hidrógeno. Sí, vamos concluyendo. Bueno, ya les hablé antes de las ETS, que son las tasas a las emisiones de CO2 de los buques. También les hablé de la importancia de la tecnología en los puertos, fundamental. Hay que tecnificar, digitalizar, crear todas las Community Network Services en todos los puertos. Por supuesto, la industria offshore, que es vital en los próximos años, no hay que perder. En modo resumen, y rápidamente, también terminando, cosas que hemos estado comentando. La importancia del mercado alimentario, fundamental, porque es un mercado que vaya más y que necesita de un potencial naviero muy importante y, consecuentemente, de puertos que estén preparados para manejar. El mercado energético, porque todos aquellos puertos que sean capaces de abastecer varios tipos de energía, pues serán los puertos que lideren el mercado. El mercado de materias primas, porque en este afán productivo de las grandes potencias se necesitan esas materias primas y por lo tanto hay que transportarlas y llevarlas a los principales nodos de transporte. La tecnología y la digitalización fundamentales, porque los puertos que no se sumen, los que quedan en suministro, que no se sumen a esta tendencia, pues quedarán relegados. Los mercados emergentes, pues como decía también, pues esos nuevos estados en Latinoamérica, algún estado africano, India, México, no hay que perderlo de vista, van a tener también mucho que decir. Los nuevos combustibles que acabamos de comentar, concentración de servicios y alta especialización. Los puertos del futuro tienen que tratar de concentrar muchos servicios. La concentración de servicios atrae más tráfico y cuanto más servicios tengamos y mejor prestemos esos servicios, mejor. Capacidad de almacenamiento logístico, las empresas demandan cada vez más mucha superficie, se necesita crear almacenamiento, estocaje y se necesitan espacios. De hecho, en la pandemia pudimos comprobar las dificultades de aquellos nodos de transporte que carecían de estos espacios. Adaptación rápida al cambio, pues lo que les comentaba al principio de la presentación, en un entorno tan cambiante hay que tener capacidad para adaptarse rápidamente o quedarse relegado. Seguridad jurídica y protección, pues en un mundo lleno de conflictos ahora mismo como los de Oriente Medio, pues también, pues obviamente la protección, la seguridad jurídica, fundamental para que las empresas sigan confiando en determinados zonas logísticas.
la lejanía no solo del conflicto, también por mantener pues, esa seguridad y esa tranquilidad de los inversores, ¿no? Y bueno, quería mostrarles ya para terminar una frase de un ensayista, filósofo catedrático por la Universidad de Valencia, José Antonio Marina, no sé si lo conocen, pero que viene muy al caso de lo que es la situación ahora mismo, geopolítica y demás. Dice, cada persona, cada empresa, cada sociedad necesita aprender al menos a la misma velocidad que cambia el entorno para sobrevivir. Y si quiere progresar, debe aprender aún más rápido. En el mundo actual, en el entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, el aprendizaje continuo y acelerado ya no es opcional, es esencial. Esta mentalidad es clave no solo para seguir siendo competitivo, sino también para impulsar la innovación y el crecimiento en la industria marítima y portuaria. O sea, él hace un análisis de lo que es la situación actual, esa volatilidad, esa incertidumbre permanente, esa situación de crisis que se ha establecido casi de manera permanente y saca estas conclusiones que yo creo que venían también muy al caso de lo que trataba de explicar. Y bueno, nada más, agradecerle la atención, espero porque, que les haya servido esta exposición y bueno, con mi lema siempre que no llegue tarde al futuro, que también viene muy al caso con todo lo que está ocurriendo. Y nada, muchísimas gracias por la atención. Totalmente brillante. Gracias. ¿Qué opinan los demás? No. Vamos a la segunda parte. Necesita ver la segunda para terminar todo lo que queda como total. Sí, Ha sido una visión muy general del mundo, de lo que está pasando, de cómo va a pasar, de qué posibilidades tenemos de futuro, pero realmente yo no sé si hay mucha gente que quiera preguntar, que habrá muchísima. Pero bueno, hay tantos preguntas y tanto que aclarar que nos parece, si quieres, primero damos la palabra a la sala y luego pasamos a la gente que está online. ¿Te parece? Sí. Sí, la exposición ha sido magnífica. ¿Está habilitado todo verano o solo verano? Sí, hace unos años en invierno era muy complicado, salvo un año, por ejemplo, hace 2 años una ciudad alcanzó 38 grados centígrados. Es una ciudad que normalmente la temperatura es menos 50, pues esa ciudad alcanzó 38, un salto térmico de 88 grados. Increíble, pero cierto. Entonces, quiero decir con esto que esa ruta cada vez estará cada vez más. Prácticamente se puede transitar todo el año, en una parte del año con ayuda de rompehielos. Y la ruta del oeste, que es la ruta por Alaska, por Canadá y demás, tiene mayor dificultad. Tiene mayor dificultad en invierno. En verano, en algún momento sí es transitable, también con ayuda de rompehielos. Buenas tardes. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer por tu presentación, me ha parecido estupenda, sobre todo para permitir observarnos, porque yo he estado todo el rato viendo por esta situación relativa de Canarias, pero que también era el objetivo de la propuesta, y vernos cómo estamos dentro del mundo. De ahí, ¿no? Entonces yo quería felicitarte por la capacidad de síntesis, porque sé que no es nada fácil, ¿no?, hacer ese recorrido. Tengo un comentario o una pregunta, y el otro también es un comentario barra pregunta. Es muy interesante la cuestión que acaba de plantearse. En 2015 recuerdo asistir a un seminario que organizó César Ducret en París sobre redes marítimas y tal, y participaron algunos colegas que se dedicaban precisamente a analizar qué estaba sucediendo en el norte, ¿no? Especialistas de Canadá, de Estados Unidos, de Europa del Norte, etc. Y en aquel momento estaba empezando todo esto que tú has planteado, ¿no? Es decir, en algunos meses del año comenzaban a abrirse algunas rutas con buques muy pequeños, etc. Y me pareció también interesante cómo han incorporado la cuestión de los ahorros, básicamente en distancia y en tiempo.
Ahora bien, viendo el panorama de forma general y esa inestabilidad que también ha señalado, incluso esa reducción de tiempos, en teoría, el impacto final en los fletes, no parece que esté muy claro que se vaya a desarrollar. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, si cada vez se puede avanzar más por esa ruta del norte, significa que el resto del planeta, desde el punto de vista medioambiental, probablemente haya un impacto directo, digamos, de forma secundaria. Y por otra parte, probablemente también implique otros movimientos que tú has señalado aquí muy bien, desde el punto de vista geopolítico. Es decir, desde tu experiencia y el conocimiento de la situación, la expectativa a medio plazo, por decirlo de forma en fin, rápida, ¿cuál es? Y en segundo lugar, planteabas que Nador, ese megaproyecto de puerto, irá a ser uno de los grandes centros exportadores del continente africano. Pero no sé si será el mayor exportador. Lo digo particularmente por la situación de la intermodalidad en un continente y la situación particular en donde se inserta ese puerto y sobre todo teniendo en cuenta, como has planteado aquí, que hay otras mega inversiones también por todo el continente africano. Entonces, simplemente si podías matizar los segundos y dar alguna respuesta a lo primero. Lo que me acaba de preguntar da para hablar 2 horas. Pero voy a intentar resumirlo porque ahí hay aspectos muy importantes. A ver, primero, el tema recuerda que he hablado del G20 por un lado y he hablado del BRICS por otro. Obviamente, la mentalidad, la filosofía del G20 no es la mentalidad del BRICS. Digamos que el G20 a lo mejor tiene una sensibilidad ambiental de los países en general un poquito mayor y se ha planteado por algunas navieras europeas evitar y firmar un memorándum para evitar la ruta norte por temas ambientales, básicamente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que ahí está la alianza BRICS, que está también presionando, por otro lado, que es una alianza que ha renunciado a trabajar con el dólar, que tiene unas inquietudes, vamos a decir, diferentes, unas prioridades diferentes y unas necesidades diferentes, que mueven más de la mitad de la materia prima de todo el mundo y controlan el 48% de la población mundial. ¿Qué va a pasar? Es imposible saberlo, pero lo cierto es que hay 2 grandes bloques de potencia que tienen, digamos, posiciones encontradas en muchos aspectos y que no sabemos cómo. Yo creo que las rutas, lamentablemente, se van a acabar empleando, tanto la siberiana como la del oeste. Primero, por los ahorros por navegación. Segundo, porque los recursos que hay en esa zona, en ambas, son muy importantes. Petróleo, gas, minería, oro, diamante, de todo, ¿no? Entonces, claro, eso lo acabarán también rotando. Prueba de ello es que ahora mismo hay un acuerdo firmado, antes no lo dije, se me olvidó, pero lo digo ahora, que viene muy al caso, y es que Finlandia, Canadá y Estados Unidos han firmado un acuerdo todo se van a poner a producir esos rompimientos. Estados Unidos invierte cantidades ingentes de dinero en fabricar rompehielos, ¿para qué? Obvio, obvio. O sea, la intención es transitar las rutas del norte. Yo creo que ahora mismo es difícil que eso no ocurra. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Con respecto a la otra pregunta, que es el tema de Nador, la intermodalidad. Es una buena pregunta. ¿Qué ocurre ahora mismo? Ahora mismo tenemos un tráfico ingente que llega por la
las carreteras sur-norte de la costa africana, hasta Tánger, de los países también del centro africano hasta Tánger. Hay un volumen impresionante de tráfico rorro, de tráfico de contenedores que cruza el estrecho. Muchos de esos tráficos desembarcan en las Algeciras salen luego por camión hacia el norte, y la idea es que con los corredores mediterráneos, cuando llegue, saludo a un amigo que sabe mucho de esto, pues obviamente sería una alternativa. Claro, ¿qué ocurre? El corredor mediterráneo se está retrasando mucho, y eso en España lo estamos en ese escenario. Si hay una alternativa con un potencial acomodador que es capaz de subir las mercancías al barco, directamente cruzar hasta Marsella, desembarcar y ponerse en un par de días en el centro de Europa, no les quepa duda que si un puerto lo va a sentir, va a ser Algeciras. Algeciras lo va a notar. Es obvio. Ya lo está notando, pero es que además no. Con todas esas alternativas tipo nos vamos a quedar, hay que seguir trabajando. La ayuda que da la Unión Europea a Marruecos no puede entenderse que atenta a los intereses de España en cuanto a que son atentatorios contra los intereses de Canarias. ¿No podría eso plantear un dilema en la propia Unión Europea? Porque, por un lado, no sé qué intereses tiene para que Marruecos despegue, si eso es en detrimento puede ser en detrimento de Canarias. A no ser con las aspiraciones soberanistas que tiene Marruecos sobre Canarias, y que entonces lo que quiera es seguir aglutinando poder. Es una pregunta delicada, ¿no? A ver, yo no sé realmente Europa, lo desconozco. ¿Qué intereses o qué estrategia o qué motivación ha generado pues, esta financiación, ¿no? Este préstamo que ha otorgado para hacer esta obra? A nivel personal, profesional, de estos temas, yo creo que ahora mismo los puertos españoles son puertos muy importantes, europeos, a nivel mundial, con tráfico importante, pues obviamente tienen motivos para preocuparnos por todo este crecimiento, ¿no? de grandes puertos, grandes hubs, ¿no? Cercanos, y cómo están creciendo. Y lo que tenemos es que fortalecer. Tenemos que seguir evolucionando, mejorando nuestras instalaciones, mejorando nuestros servicios. Hay que apostar por los puertos. He dado ejemplos muy buenos. O sea, los informes europeos, las políticas de todos estos países que pretenden crecer, evolucionar, ¿qué están haciendo? Todo el mundo apuesta por los puertos. Los puertos son infraestructuras estratégicas absolutamente esenciales actualmente y para el futuro, y así lo han comprendido. En España debemos seguir apostando por los sistemas portuarios, porque Marruecos se ve que lo ha entendido, porque con las políticas que están llevando a cabo, macroinstalaciones, pues, ahí tenemos el ejemplo de Tánger, que es un gran ejemplo. Vamos a darle la palabra a los que ya están desesperados. A nuestro, a ver, ¿alguien que preguntar desde fuera, online? ¿A quién tenemos? Están escribiendo. Están escribiendo. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa a las emisiones de Europa? Donde entra Canarias y entra Marruecos, claro. Marruecos Sí, eso es un factor que obviamente perjudica o por lo menos Canarias tiene que despertar en otros aspectos competitivos, ¿no? Con respecto a Marruecos. A ver si tenemos. Una felicidad. Felicidades y felicidades. No están preguntando nada. Tenemos a gente conocida,
cualquiera de los ¿Eh? Bueno, pero muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y por estar ahí en remoto. Va a haber una segunda parte de esta fantástica conferencia, ¿vale? Y que estén preparados. Bueno, pero yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Y ya seguimos. Muchas gracias.